Hola a todos, iglesia y amigos. Bienvenidos a nuestra última sesión de 40 días en la palabra. Para mí es una alegría. Les habla su pastor Nelson Cardoso y es un gozo, una alegría de poder compartir una semana más con ustedes. Y esta serie con la que iniciamos y hoy estamos culminando tuvo un propósito: introducirte en la palabra del Señor, a toda una vida, a amar la palabra, a aprender la palabra y a vivir la palabra. Y el Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De dónde viene la libertad? La libertad viene de continuar, de permanecer en la palabra de Dios. Y espero que las herramientas, los métodos que has aprendido en estas 5 semanas, los vivas y los apliques cada día de tu vida. Y estamos culminando, pero antes de entrar a un aspecto importante que es los principios de interpretación de la Biblia, quiero que iniciemos la última sesión y respondamos a la siguiente pregunta: ¿cómo continuar en la palabra? Y en primer lugar, para continuar en la palabra requieres hacer una decisión. No esperes el tiempo adecuado. No esperes el momento propicio. Mira lo que dice Eclesiastés 11:4. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Tremendo, ¿no? El autor que espera el clima perfecto nunca siembra. Así es que toma la decisión correcta. ¿Cuándo es? Es ahora. Este es el momento de tomar esa decisión. ¿Cuándo es el tiempo propicio? Es ahora. La segunda decisión para permanecer en la palabra es hacer una declaración. ¿Qué requieres? De una manera intencional, hablarle y decirle a otras personas que te acompañen en este proceso de búsqueda de Dios, de tiempos con Dios. Sí, permítele a algún familiar, a algún amigo, a tu compañero de grupo pequeño que le des el permiso para hacer el seguimiento. ¿Cómo vas a diario con tu tiempo con Dios? ¿Cómo vas a diario con tu relación con Dios? Sí, rinde cuentas. Es importante para no quedarse a mitad del camino. Y la tercera decisión para continuar la palabra es hacer una determinación. ¿De qué? No vas a permitir que ninguna excepción haga romper tu compromiso con Dios. Ya iniciaste y te felicito por eso. Iniciaste a caminar con Dios, a buscar su presencia, a buscarlo todos los días sin dejar de pasar ninguno la presencia de Dios. Así es que comprométete a decirle a Dios que no vas a dejar ni un solo día de buscar su presencia. Y mucho más cuando estás iniciando. Recuerda que estamos construyendo hábitos y el construir hábitos nos debe llevar a permanecer todos los días. Y una cuarta decisión para continuar en la palabra de Dios es el duplicarse. ¿Qué significa esto? Es tener un compañero espiritual, un compañero de apoyo, un compañero de aliento. No significa que vas a hacer el devocional con él, sino que vas a pedir ese acompañamiento, que te haga el seguimiento, que te asesore, que te anime a no desfallecer. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 4 versículo del 9 al 10: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. Así es que busca a una persona que te ayude, amigo, familiar, compañero del grupo, y que te ayude para seguir adelante y que te anime cuando te encuentres desanimado.
Debes mantener el hábito. Y hay otra cosa para mantener este hábito de continuar en la palabra. Y es que debes mantener el hábito del tiempo a solas, dependiendo de Dios. En otras palabras, es confiar en el poder de Dios para ayudarte a establecer los hábitos y no permitir que el enemigo, que Satanás, te desanime a no continuar. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde obtienes el dominio propio? ¿De dónde tienes las fortalezas para continuar y seguir? Es de Dios, no en tus fuerzas, no a tu manera. Así es que depende de Dios. ¿Y qué más necesitas para seguir adelante? No desmayes de permanecer en tu grupo pequeño, de seguir en la palabra, de seguir buscándolo de una manera diaria, de una manera continua. Y ese es el compromiso con tu grupo pequeño. Hoy estamos terminando 40 días en la palabra, pero te animo a que sigas involucrado en tu grupo pequeño con otra de las campañas que tenemos para el crecimiento y para la formación. Y ahora quiero que hablemos de una manera específica de un punto para culminar nuestros 40 días en la palabra. Y vamos a hacer una introducción a algunos principios básicos de interpretación bíblica. Durante estas 5 semanas hemos venido trabajando algo y hemos hablado sobre la aplicación. ¿Cómo aplicar la palabra? ¿Cómo aplicar los diferentes métodos de devocional a tu vida? Pero hoy veamos algo específico y es el asunto de cómo interpretar las escrituras. ¿Cómo sé? ¿Cómo sabemos que lo que estamos interpretando, que lo que estoy interpretando es correcto? Una de las preguntas que la gente se hace, si es correcta o no es correcta la interpretación. Y veamos algunos principios de interpretación y así concluimos nuestra serie, nuestra campaña de 40 días en la palabra. Y el primer principio de interpretación es la fe y el Espíritu Santo son necesarios para una correcta interpretación. Vuelvo y lo repito, la fe y el Espíritu Santo son necesarios para una correcta interpretación. Sin fe y sin el Espíritu Santo, de seguro no se va a tener una correcta interpretación. Necesitamos tener a Dios, a Cristo en nuestro corazón, porque cuando le damos la cabida a Jesús, viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y Él es el que va a revelar la palabra del Señor. Y lo dice muy claramente la Biblia en Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 11 al 16. Y permítanme leerlo. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Los pensamientos de Dios, sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. El que no tiene al espíritu no acepta lo que produce el Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque no hay discernimiento espiritual. Nosotros, de nuestra parte o por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Para darle un verdadero sentido a las Escrituras, necesitamos creer en el Señor, creer en su palabra, pero también debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y Juan capítulo 16, versículo del 13 al 14 va a decir lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo toma las palabras de Jesús y les da vida. Ya hay una sugerencia y quiero darte una sugerencia en este momento.
antes de abrir las escrituras, antes de abrir tu Biblia, ora y pídele a Dios que te llene de la presencia del Espíritu Santo para así poder comprender y entender lo que Dios quiere revelarte por medio de su palabra. No podemos hacerlo a nuestra manera. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Déjame hablarte de un segundo principio de interpretación, y es: la Biblia por sí sola es el mejor comentario. La Biblia por sí sola es el mejor comentario. La Biblia se interpreta a sí misma. La Escritura se interpreta a sí misma. Lo digo de otra manera, la Biblia es su propio intérprete. Y aquí hay una sugerencia para hacerte. Déjate llevar e introdúcete en el texto bíblico sin ninguna clase de otros recursos, de libros, de diccionarios, de otras cosas. Inicialmente permite que la palabra permee y llegue a tu corazón. Pero sí hay una sugerencia para hacerte. Busca o ten Biblias de referencias cruzadas. ¿Qué significa eso? Podemos estar leyendo un versículo bíblico y hay una palabra específica. Y si tienes una concordancia o una Biblia con referencias cruzadas, lo que puedes hacer es buscar esa misma palabra en otros textos de la Biblia, en otros versículos de la Biblia. Y eso te abrirá el panorama. No solamente el contexto del versículo que estás leyendo. Y es una manera de interpretar, o que la Biblia se interprete a sí misma. Utilízala y permite que la misma Biblia te ayude a entender la Biblia. Otro principio, el tercer principio de interpretación es el siguiente: leer el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en mente. Y leer el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en mente. Vuelvo y lo leo. Leer el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en mente. Y leer el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en mente. El Antiguo Testamento, o más bien el Nuevo Testamento, está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Muchos dicen que ya no hay necesidad del Antiguo Testamento, que con el Nuevo Testamento tenemos, pero no es cierto. Necesitamos, toda la escritura es inspirada por Dios y necesitamos tener tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento para comprenderlo. Hay cosas que no vamos a entender sin la ayuda del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, o viceversa. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de adoración en el Antiguo Testamento, puede ser difícil de entenderlo, puede ser difícil de comprenderlo, porque nos hablan de sacrificios de animales, sacrificios de sangre. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento y lo entendemos a la luz de Jesús, a la luz del sacrificio del Señor Jesucristo, va a ser mucho más fácil comprenderlo. Del mismo modo, al leer, ejemplo, el libro de Hebreos, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, que Jesús es nuestro sacerdote, y otras palabras como expiación, justificación, redención, no vamos a comprenderlas si no vamos y estudiamos el Antiguo Testamento. O sea que tanto Antiguo como Nuevo Testamento se complementan, y esa es la invitación: que leas de una manera muy juiciosa el Nuevo Testamento, pero que también lo hagas de una manera también juiciosa el Antiguo Testamento. Un cuarto principio de interpretación de las Escrituras es que interpreta siempre pasajes oscuros a la luz de pasajes claros. Clave: interpreta siempre pasajes oscuros a la luz de pasajes claros. Siempre debemos interpretar pasajes que no entendemos, que son difíciles, tal vez difíciles de comprender, con pasajes más claros o con pasajes más obvios. Esta es una clave de interpretación importante. Y quiero darte un ejemplo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29, hace una referencia muy oscura.
Sí, Pablo hace referencia a un grupo de personas que ni siquiera pertenecen a la iglesia, tal vez ni siquiera son creyentes, no pertenecen a la iglesia de Corinto, pero están hablando sobre la resurrección. Y 1 Corintios 15:29 dice de esta manera: si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? No sabemos a quién pertenecía este grupo. Y algo que está haciendo el apóstol Pablo es que no está haciendo una defensa de que las personas se deben bautizar por los muertos. Hay grupos que tomaron esta práctica basado en este texto bíblico, pero no lo comprendieron. No entendieron este texto bíblico. Si nosotros seguimos leyendo pasajes posteriores, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo no está defendiendo este tipo de prácticas. Entonces, ¿cómo leer? ¿Cómo leer la Biblia? Cuando veas un pasaje bien difícil, bien complicado de la Biblia, léelo a la luz de otros pasajes que te aclaren el contexto y que te aclaren la interpretación. Ahora veamos un quinto principio. No formes una doctrina basado solamente en un evento histórico. No formes una doctrina basado solamente en un evento histórico. Los eventos históricos son hechos históricos, pero no son pasajes doctrinales. Es un error común interpretar pasajes históricos doctrinalmente y no debemos hacerlo. Permíteme darte un ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice lo siguiente: muy de madrugada, cuando estaba todavía oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El versículo nos dice que el Señor Jesús oró de madrugada, que salió de su casa y se fue a un lugar a orar solo, ¿cierto? Pero nosotros no podemos hacer doctrina de este versículo bíblico. No podemos imponer y obligar a alguien a decirle que siempre tiene que orar a la madrugada, que tiene que salir de su casa y buscar un lugar solitario para orar. No, es un texto histórico, ¿sí? Y que solamente nos está mostrando algo que hacía el Señor Jesucristo, la forma en que oró, la forma en que lo hizo, pero no es una doctrina. Así que repito, no utilices pasajes, textos narrativos históricos para formular una doctrina. Usa doctrina como base para otra doctrina y usa textos narrativos para enseñar lecciones. Otro principio para la interpretación: nunca interpretes la escritura sobre la base de tus propias expresiones personales o experiencias personales. En lugar, interpreta tus experiencias personales sobre la base de las escrituras. Muchas personas entran al texto bíblico a buscar apoyo para lo que ellos piensan, para lo que ellos creen, y no es así. Hay dos palabras. Una es la palabra exégesis. ¿Y sabes qué significa exégesis? Significa extraer del texto, extraer una verdad del texto. Nosotros nos vamos al texto, estudiamos el texto y sacamos los principios, sacamos las verdades, lo que Dios nos quiere comunicar del texto. Pero hay algo errado, algo que no se debe realizar, algo que no se debe hacer, y es lo que los estudiosos conocen o lo que conocemos como eisegesis. ¿Y qué significa la eisegesis? Es leer el texto con tus propias ideas, con tus propias palabras. Lo que haces no es extraer, sino introducirle. Tienes una idea, tienes un pensamiento, tienes ya una concepción, y en lugar de sacar del texto, le introduces lo que tú piensas, lo que crees, lo que piensas que es correcto. Y eso es una manera de equivocar, porque estamos haciéndole decir a la Biblia lo que realmente la Biblia nunca quiso decir. Así es que no intentes persuadir,
Sí, no intentes conseguir que Dios esté de acuerdo con tus ideas acerca de algo. No estés intentando convencer a Dios de que tu posición es la correcta y luego buscas pasajes textuales para defender lo que tú crees, pero que realmente no es. Cuando estudies la palabra del Señor, cuando estudies la Biblia, ven con un corazón abierto e invita a Dios para que le digas que quieres hacer la voluntad de Él. Sométete a la verdad y sométete a la voluntad de Dios. Y ahora quiero terminar viendo algunas herramientas, o que utilices algunas herramientas básicas para el estudio de la Biblia. Hay muchas herramientas, pero trata de conseguir o buscar tanto virtual como físicamente concordancias, que son listas de palabras que te van a ayudar a entender un poquito más el texto. También tenemos diccionarios de la Biblia. Te invito a que te compres, si no la tienes, una Biblia de estudio, diferentes traducciones. No podemos quedarnos con una sola traducción. Hoy tenemos la bendición y la ventaja de tener varias traducciones de la Biblia. Cuando leas el texto, cuando vayas a tu momento devocional, léelo desde varias traducciones de la Biblia. Sí, y comienza a construir una biblioteca con diccionarios, con concordancias, con Biblias de estudio. ¿Sí? Cada carpintero necesita su caja de herramientas. Cada cocinero necesita una cocina totalmente equipada. Cada estudiante serio de la palabra de Dios necesita este conjunto de herramientas y recursos para poder profundizar en el estudio bíblico. Y te animo a que lo hagas, a amar la palabra, a aplicar la palabra, también a vivir la palabra. Pero ¿dónde empezamos? Teniendo esas herramientas. Y ahora permíteme concluir. Nuestro compromiso como iglesia, a ti que asistes a la iglesia, a ti amigo que te has animado a acompañarnos en estas 6 semanas de nuestros 40 días en la palabra, es que te conviertas en un mejor hombre, en una mejor mujer, en una mejor persona. Que ames la palabra. Anhelamos que cada día seas mejor y por eso nos esforzamos en darte también lo mejor. La Biblia dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Y hoy en el mundo entero hay analfabetismo, pero hay un alfabetismo bíblico grande, inmenso. Y eso está afectando no solamente a los cristianos, sino a toda una sociedad. Ellos son los que están pagando el precio por no aprender, amar la palabra, aprenderla y a vivirla. Y quiero cerrar diciéndote algo. Quiero invitarte a que entres a nuestro Facebook, a nuestro YouTube, a nuestro canal de YouTube, y allí vas a encontrar herramientas. Estamos culminando 40 días en la palabra, pero vas a encontrar diferentes campañas que te van a ayudar a crecer, a seguir, para que sigas permaneciendo en tu grupo pequeño. No cortes con el grupo, no dejes el grupo. Entra a la página y encontrarás otras campañas. También puedes encontrar los devocionales. Y esta campaña va a estar también acompañada, adjuntada con devocionales. Te invito a que los escuches, son una bendición. Y otra serie de recursos que vas a poder descubrir para que sigas creciendo. Ese es nuestro anhelo. Y quiero darle gracias al Señor y felicitarte por este tiempo en el que has estado acompañándonos y creciendo, porque sé que el Señor te está llevando a un nuevo y mejor crecimiento. Solamente me resta declarar una palabra de bendición para ti, para tu familia, para tu casa, para todos aquellos que han decidido crecer por medio de 40 días en la palabra. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en este tiempo. Y Señor, en esta hora
te damos gracias. En este momento te damos gracias porque tú nos estás llevando a crecer cada día. No quieres que nos quedemos como bebés espirituales, sino que quieres que cada día sigamos creciendo más y más. Tú nos has llamado a libertad y la única manera de ser libres es llenándonos de tu palabra, sumergiéndonos en tu palabra. La verdad os hará libres, pero es por medio de tu palabra. Por eso en esta hora te doy gracias y te pido que tú bendigas a cada uno de los que ha permanecido y que ha escuchado este tiempo de 40 días en la palabra. En el nombre de Jesús declaro crecimiento y declaro bendición para sus vidas. No volveremos a ser los mismos porque tú nos estás transformando por medio de tu palabra. Gracias. Amén y amén. Dios te bendiga y espero que nos sigas acompañando en otros tiempos de bendición. Bendiciones.